Bueno, ahí estábamos escuchando a Nicolás Maduro, la importancia que tiene el diálogo en este momento que está viviendo Venezuela, teniendo en cuenta que una gran cantidad de venezolanos votaron por una oposición que no tiene programa, pero que es importante también sentarse y conocer cuáles son las razones por las cuales esa parte de los venezolanos no conocen o no están de acuerdo con el programa de la Revolución Bolivariana. Por eso Legañó, en este momento este diálogo al que está llamando Nicolás Maduro es de gran importancia. ¿Qué valor crees tú que tiene esto en este momento y con qué oposición se va a sentar a dialogar? Mira, evidentemente el diálogo es necesario. O sea, estamos hablando de un país que votaron por el chavismo un poco más de 7 millones y estamos hablando de que otro grupo de venezolanos votaron por la opción, hay que decirlo así, por la opción de Capriles Radonqui. No se puede decir ni por el programa de Capriles Radonqui. Exacto, porque incluso para el 7 de octubre Capriles tenía un programa oculto, un paquetazo neoliberal, y se denunció y salió a la calle y la gente se dio cuenta de quién era el hombre. Yo escuchaba ahora mismo a Nicolás hablando de la importancia del diálogo. A mí me viene a la mente una frase que en el año 2006, luego de las elecciones presidenciales del 2006, una visita de Chávez aquí a La Habana, uno de esos encuentros tan fraternales con Fidel. Y Fidel hace una reflexión que luego el presidente Chávez nos compartía. Yo creo que me parece muy interesante y hoy se viene muy bien. En ese momento Fidel le decía a Chávez, en Venezuela, en aquel momento habían votado 4 millones por la opción de la oposición. Le decía, Chávez, en Venezuela no hay 4 millones de oligarcas, en Venezuela no hay 4 millones de burgueses. 2007, pasó 2007, 2008, llegamos al 2012. Chávez gana por 8.600.000 y Capriles por 6.100.000 y algo millones de... En ese momento vuelve la frase, Chávez en Venezuela, o sea, vuelve la frase en el sentido del análisis del contexto político. En Venezuela no hay 6 millones de oligarcas, incluso para el propio discurso. Llegan estas elecciones, 7 millones votan por la opción, un poco más de 7 millones votan por la opción de Capriles Radonqui. Vuelve de nuevo la frase, en Venezuela no hay 7 millones de oligarcas ni burgueses. A eso tiene que llamar al gobierno a la reflexión. Y parte de esa reflexión se concatena con el análisis que al propio interno del chavismo hay que hacer de por qué se llegó a ese resultado. No solamente por qué se llegó, ¿qué tenemos que hacer? Yo he hablado ahorita de rearticular el consenso. Eso no es por gusto, eso no es de gratis que nosotros hablemos de rearticular el consenso. En un país como ese tan polarizado. Un país polarizado evidentemente está fracturado en dos, pero esa fractura a veces puede ser un poco, se pierde la línea. O sea, yo estoy convencido que esos 7 millones, hay mucha gente confundida por el discurso mimetizado de un candidato que llegó a decir, yo les voy a subir, ahí sí estamos hablando de un gobierno, o lo que quería ser un gobierno realmente populista, un gobierno que decía, voy a subir cuando llegue de un plumazo el 1 de mayo 40% del salario de todos los trabajadores, cuando el gobierno durante los últimos 10 años, básicamente, por ahí está, le ha ascendido el salario a todos los trabajadores en 2 ocasiones en el año. Primero el 1 de mayo, un día simbólico, Día del Trabajador, y luego en el mes de septiembre. Siempre sobre la base de cómo fluctúa la inflación, o sea, con una base en la economía. No este caballerito, el candidato, como le decía Capriles el otro día, el candidato yo no fui. El candidato que no acepta que él llamó a la gente a la calle, que no se responsabiliza con los 10 muertos, el candidato que aún hoy sigue diciendo, bueno, es parte del, es parte del plan orquestado. Pero Capriles se ha quedado solo, Oliver. Sí. Y creo que los únicos que lo acompañan es el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Yo quería decir algo, discúlpame antes de contestar tu pregunta, algo de lo que comentaba Jorgito, y es que parte de ese diálogo, vamos a decir, la base de ese diálogo es la eficiencia económica. Porque estamos hablando, es verdad, no hay 7 millones de oligarcas en Venezuela, lo que hay unos cuantos venezolanos que sí quieren un país más eficiente desde el punto de vista económico. Incluso no es que ni siquiera conocen el proyecto de la burguesía, si es que lo tienen, un proyecto, sabemos cuál es el proyecto ideológico y económico a grandes rasgos, pero el pragmático no se conoce, porque siempre ha sido la crítica al oponente, ¿no? Al gobierno como tal. Pero que si quieren avances desde el punto de vista económico. Yo pienso que esa es la mayor carta que está jugando ahora el gobierno, y por eso es que el gobierno, de alguna manera, reitera tanto el tema de la eficiencia. Esa vez viene siendo la base de ese diálogo. Ahora sí, exactamente, Estados Unidos
Estados Unidos yo creo que es el único, vamos a decir, que sigue en la cuerda de esa oposición que, como dije al principio, sigue en el tema electoral, montada en el tema electoral, cuando todo el mundo está por otro camino. O sea, América Latina completa, el mundo completo, incluso los gobiernos de derecha latinoamericanos ya reconocen, dan como un hecho. Hasta España. Hasta España, pero incluso el presidente electo de Paraguay, sabemos todas las rencillas que ha habido entre Paraguay y Venezuela, después del golpe de Estado y del tema de Mercosur, que Venezuela, por cierto, ahora asume la presidencia de Mercosur, ya el hombre está haciendo guiños a Venezuela. Y no, hoy conversaron, hace un rato, en el propio Consejo de Ministros, el presidente Nicolás Maduro dijo que habían conversado en horas de la mañana o en la tarde-noche de ayer, y en un buen ambiente, siendo Horacio, que vamos a sumar. Recordemos que en Paraguay hubo elecciones este fin de semana. Horacio Cartes, un multimillonario, un hombre representante de un partido conservador, el Partido Colorado, ganó las elecciones en Paraguay, pero un país que necesita de Mercosur, claro, que necesita de vecinos que están viviendo en un consenso y una coexistencia pacífica que no tiene sentido. Paraguay necesita de Mercosur. Paraguay no tiene salida al mar y utiliza los puertos del Mercosur, nada más, fíjense por ahí. Pero bueno, volviendo a Estados Unidos, hubo un incidente muy lamentable. Una alta funcionaria, Rebecca Jacobson, del Departamento de Estado, habló sobre la posición de Estados Unidos sobre las elecciones en Venezuela. Ya la conocemos, incluso habló sobre posibles sanciones. Eso hizo que el canciller Elías Aguas reaccionara. Y realmente es un poco lamentable esta posición, porque pone a Estados Unidos no solamente no solamente son declaraciones injerencistas y groseras, son declaraciones tristes, porque si alguien tiene un expediente negro, lo hablábamos el otro día allí, en materia electoral y sobre todo en materia de fraude, es Estados Unidos y no Venezuela. Las declaraciones las hizo en CNN en español, un medio que, como conocemos, tiene una influencia en el público en Estados Unidos que hispanohablante. Ya lo decía Legañoa, la importancia que tiene que Calixto Ortega, una de las misiones que tendrá precisamente en Estados Unidos será que los estadounidenses conozcan precisamente la realidad de Venezuela por la gran manipulación que tiene. Esta es una de las líneas que tiene Calixto Ortega en Estados Unidos. Sin embargo, a mí me parece que se descubre el Departamento de Estado con estas palabras tan ofensivas hacia el Consejo Nacional Electoral. Está muy claro que su parcialización, en vez de decir que ellos respetan las decisiones o en esos discursos que tienden a ser ambivalentes y relativistas, aquí no hay nada de eso. Yo pienso que todo quede a nivel de discurso, porque realmente, por ejemplo, hacer esto de implementar sanciones contra Venezuela, que sabemos que es una práctica, pero en otros contextos. O sea, se pueden implementar sanciones contra Siria, contra Libia, pero no en Venezuela, en una región donde hay tanto consenso ya en cuanto a política exterior y en cuanto a temas constitucionales. Eso alejaría un poco más a Estados Unidos de lo que está en la región. Déjame decirte algo. Hoy, al mediodía, Estados Unidos recogió pita, así en buen cubano, creo yo. Lo mencionaba Nicolás Maduro, las declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado, que dijo que nosotros no estamos pensando en ninguna sanción de ningún tipo. Necesitan el comercio con Venezuela. Fíjate, y esto es por las declaraciones ayer fuertes y bien sustentadas del canciller Elías Aguas. Sí, evidentemente ellos no se han quitado la máscara, apoyan la opción de Capriles Radón, que apoyan la opción de la derecha, pero también tienen que tener precaución y prudencia, porque necesitan también del comercio con Venezuela y en un continente que es distinto. Incluso sale en Paraguay un hombre como Horacio Cartes, que necesita también del diálogo con Venezuela, y un continente donde, por suerte, la tolerancia hacia la diferencia se está convirtiendo en moda, incluso la ideológica, que normalmente a veces parecía que era diferencias insalvables. Se nos ha acabado el tiempo. Venezuela sigue generando noticia, debate, actualidad. Yo le agradezco mucho a Oliver y a Legañoa, dos jóvenes colegas expertos en la realidad venezolana, por haber estado conmigo aquí en esta mesa. También a Gisela García, que desde Caracas estuvo dándonos precisiones sobre lo que está sucediendo en ese país. Terminamos con las imágenes del día, que tienen que ver, que más que imágenes es para que disfruten la canción que Silvio Rodríguez, de paso por Chile, le dedicó a Nicolás Maduro. La canción El Necio, que luego que uno la vuelve a escuchar, pues se da cuenta de cuán bien le viene a este hombre de pueblo que ahora quiere hacer un gobierno en la calle. Usted vuelva mañana. Recuerde que esto es una mesa redonda, siempre tendrá espacio. Nos volveremos a ver. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches.